Listo. Vamos a entrar a lo que es la patología misma y tenemos que ver cómo las células son estimuladas y cuando hay un estímulo, las células cómo responden. A eso se llama causa-efecto. La causa es un estímulo y la respuesta es el efecto. Pero antes de entrar a esto, tenemos que ver cuáles son los principios de la patología. Los principios de la patología son, uno, tener que comprender que tiene que haber una causa. ¿A qué llamamos causa? Al estímulo. Los estímulos que van a producir una respuesta celular pueden ser genéticos o pueden ser adquiridos. Dentro de los genéticos tenemos mutaciones de los genes, por ejemplo, como por ejemplo de aquella mutación de los genes, el síndrome de Down. Y dentro de las causas adquiridas son todas aquellas aquellos procesos que vienen del medio ambiente, que pueden ser rayos ultravioletas, pueden ser sustancias tóxicas que nos van a llevar a lo que es una respuesta celular, ya sea de una célula normal o de una célula adaptada o de una célula lesionada. La patogenia es otro de los principios de la patología. La patogenia, aquí nosotros llamamos patogenia, es tratar de comprender en forma secuencial todos los acontecimientos bioquímico-moleculares que se producen dentro de la célula cuando está respondiendo a un estímulo. Ejemplo, si yo quiero comprender por qué un músculo se ha contraído, entonces inmediatamente voy a explicar o a buscar todas las modificaciones bioquímicas moleculares que se realizan dentro de la célula. Por ejemplo, la actina y la miosina se acercan, se deslizan y se acercan sobre la desmina y eso permite la contracción del músculo. Entonces, eso es patogenia, tratar de comprender todas las alteraciones bioquímico-moleculares que se producen dentro de una célula cuando está respondiendo a un estímulo. Por supuesto que también estas alteraciones bioquímico-moleculares que se presentan dentro de la célula nos va a llevar a cambiar la forma de la célula, como les estoy diciendo hace rato, contracción del músculo. Estamos diciendo que este músculo se está achicando, se está contrayendo. Entonces tenemos nosotros los cambios morfológicos dependen de las alteraciones bioquímico-moleculares que existe dentro de la célula. Estos cambios morfológicos o alteraciones estructurales que existen va a repercutir en los cambios fisiológicos. No se olviden de que la célula, la estructura hace la forma y la forma hace la función. Entonces, si hay una alteración estructural, va a haber una alteración morfológica y la alteración morfológica nos va a llevar a una alteración funcional. Todos esto nos va a llevar a la presentación de una clínica, de una patología. Por ejemplo, nos va a llevar a que aparezcan signos y síntomas de una enfermedad. Entonces, la presencia de signos y síntomas de esa enfermedad, más conocer las alteraciones bioquímico-moleculares, nos va a conducir a hacer un buen diagnóstico de la enfermedad y eso nos va a conducir a un buen tratamiento y a un buen pronóstico. La patología, entonces, encierra desde las causas, estudia desde las causas hasta el pronóstico de la enfermedad. Todo eso engloba la patología. Respuestas de las células a estímulos fisiológicos o lesivos o patológicos, ¿no es cierto? Para que las células respondan a los estímulos fisiológicos, a los estímulos patológicos, ¿de qué depende? Depende de la naturaleza del estímulo. Nosotros tenemos que conocer qué estímulo es y qué células van a responder a ese estímulo, porque no todas las células responden de la misma manera a un estímulo. Tenemos que comprender la duración del estímulo. También, por ejemplo, en una hipoxia, si sometemos a una célula a un miocardio, a una hipoxia de 5 minutos, el miocardio va a responder sin lesionarse, sin adaptarse, nada. Pero si a esos 5 minutos de hipoxia colocamos a la neurona va a terminar muriendo. Entonces, miren,
La duración del estímulo tiene mucho que ver, pero también en qué célula estamos sometiendo a este estímulo, como les decía, la hipoxia. No todas las células responden de la misma manera al mismo estímulo. Luego también depende de la adaptabilidad que tienen las células. Por ejemplo, seguimos en el músculo. Las fibras musculares se adaptan mejor a la hipoxia. ¿Por qué? Por sus características metabólicas. Tienen la característica metabólica de poder almacenar glucógeno. Entonces, cuando no hay oxígeno, ¿qué hace esta glucosa? Va a echar mano al glucógeno para poder generar energía. En cambio, la neurona no tiene capacidad de almacenar glucógeno, entonces frente a una isquemia, estas células van a lesionarse más rápidamente. También depende de las características, ya les decía, las características metabólicas, la capacidad de adaptarse, del tipo de la célula también depende cómo van a responder a estos estímulos fisiológicos o patológicos. Ahora, si nosotros conocemos el tipo de estímulo, si nosotros conocemos la calidad del estímulo, etcétera, etcétera, tenemos que ver cómo las células van a responder a estos estímulos. Las células responden a estos estímulos, por ejemplo, miren, pueden adaptarse, pueden lesionarse, y esa lesión puede ser reversible, irreversible. Cuando es irreversible puede llegar hasta la necrosis y la apoptosis. ¿Cuándo las células se pueden adaptar? Si los estímulos son fisiológicos y los estímulos son patológicos, entonces la célula se va a poder adaptar a estos estímulos. Entonces decimos que hay adaptaciones fisiológicas y adaptaciones patológicas. Hay que saber diferenciar conceptualmente qué es célula normal, qué es célula adaptada, qué es célula lesionada. Pero primero vayamos cuando las células entran en una lesión, cuando los estímulos son patológicos. Entonces, si los estímulos son patológicos, directamente nos pueden dar una lesión celular. O puede ser que primero vayan a una adaptación celular y si nosotros no retiramos el estímulo, entonces esta célula adaptada va a pasar a ser célula lesionada. Si nosotros retiramos el estímulo, esta célula adaptada puede volver otra vez a ser célula normal. Si continúa el estímulo, entonces la adaptación pasa a lesión celular. Pero también podría ser que la lesión celular directamente vaya sin pasar a una adaptación. Entonces, tenemos la lesión celular. ¿Cuándo? Cuando los estímulos son patológicos. Existen dos tipos de lesión celular reversible y lesión celular irreversible. ¿Cuándo decimos lesión celular irreversible? Que cuando nosotros retiramos el estímulo lesivo, entonces esta célula vuelve otra vez a ser célula normal. Entonces es un estado transitorio. En cambio, si nosotros retiramos el estímulo, esta célula ya no va a volver a ser célula normal y necesariamente va a desencadenar en una lesión celular irreversible. Esto quiere decir que esta célula va a tener que morir por necrosis o por apoptosis. Para entender este esquema, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico o una conceptualización. Por ejemplo, decir que la célula normal, ¿qué es la célula normal? Una célula se considera normal cuando está en homeostasia, cuando está en equilibrio de su medio interno con su medio externo. Eso es célula normal. Célula en homeostasia. Célula que mantiene su equilibrio de su medio interno con su medio externo. Porque siempre todas las células están en un medio donde hay estímulos. Entonces la célula siempre tiene que estar respondiendo a esos estímulos sin alterar, sin perder su homeostasia. En cambio, adaptación celular es aquella célula que frente a un estímulo fisiológico patológico adquiere una nueva homeostasia. Escuchen bien, adquiere una nueva homeostasia.
¿Cómo adquiere esa nueva homeostasia? Modificando todos sus componentes bioquímico-moleculares dentro de la célula para adquirir una nueva homeostasia. O sea, es una célula que sigue en homeostasia, pero esa homeostasia es nueva, no es la misma de la célula normal. Entonces, célula normal es una célula en homeostasia, célula adaptada también es una célula en homeostasia, pero con una nueva homeostasia. Lesión celular. El concepto de lesión celular es cuando la célula ha perdido su homeostasia. Entonces, es pérdida de la homeostasia. Esa es lesión celular, es una célula sin homeostasia. Y podemos tener la lesión reversible cuando le quitamos el estímulo, entonces esta célula que ha perdido su homeostasia adquiere otra vez su homeostasia y se convierte en célula normal. Pero podría ser que quitas el estímulo y esta lesión celular ya no puede adquirir su homeostasia y necesariamente entra en una lesión celular irreversible. Estas células lesionadas solamente tienen alteraciones funcionales y leves alteraciones morfológicas. En cambio, la lesión celular irreversible tiene alterada profundamente su morfología y su función, pero todavía es una célula que funciona, pero con una alteración profunda de su funcionalidad, que necesariamente va a tener que llegar a muerte celular. ¿Qué quiere decir muerte celular? Cese de funciones. Es una célula que ya no funciona, pero que tiene una expresión morfológica. Por eso es que decimos que existen dos tipos de muerte celular, la necrosis y la apoptosis. La necrosis siempre es patológica y la apoptosis es fisiológica y patológica. Ambos son expresiones morfológicas de muerte celular. Ahí tenemos respuestas celulares frente a diferentes estímulos fisiológicos y patológicos. Este es un esquema que ustedes tienen en su libro. Tenemos la naturaleza del estímulo lesivo. Lesivo pueden ser estímulos fisiológicos alterados, algunos estímulos lesivos no mortales. Puede ser aumento de la demanda del estímulo, como los factores de crecimiento, las hormonas, eso pueden ser estímulos fisiológicos normales, pero también podrían convertirse en estímulos patológicos cuando son exagerados. La reducción de nutrientes, la reducción de los nutrientes, por ejemplo, en la atrofia, ¿no es cierto? La irrigación, las irritaciones crónicas que pueden ser físicas, químicas, aquí nos van a inducir. Todo esto nos va a inducir a una adaptación celular que puede ser hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia, esas son formas de adaptación celular. Luego tenemos el aporte de oxígeno reducido, nos va a llevar a una lesión. Este es un estímulo patológico, por lo tanto, nos va a llevar a una lesión celular. Luego las lesiones químicas también nos lleva a una lesión celular, infecciones microbianas agudas y transitorias, nos llevan a una lesión reversible aguda. Ejemplo de lesiones reversibles, el edema celular, el cambio graso. Luego tenemos estímulos progresivos graves que se las toma como en cuenta al daño del ADN, mutación del ADN, todo eso. Eso, por ejemplo, miren, todo lo que es alteración del DNA nos va a llevar a lesiones irreversibles, a la muerte celular. Dentro de eso tenemos los dos tipos de expresiones de muerte celular, necrosis y apoptosis, miren. El daño del ADN nos lleva a la lesión celular irreversible. Alteraciones metabólicas, genéticas adquiridas, lesiones crónicas, todo eso nos puede llevar a otro tipo de respuestas celulares que son acúmulos celulares, como la calcificación distrófica, la calcificación metastásica. Esos son acúmulos de sustancias. Es como también pueden responder las células frente a los estímulos lesivos. Las lesiones, las acumulaciones subnormales, ¿no es cierto?, a lo largo de un periodo de vida prolongado. Por ejemplo, tenemos la acumulación de proteínas mal pregadas que se ve en el envejecimiento celular, que es una respuesta fisiológica normal, el envejecimiento celular. Ahí tenemos las adaptaciones, tipos de adaptaciones. Es una célula epitelial normal, bronquial, donde tenemos el epitelio cilíndrico con cilios, ¿no es cierto? Y tenemos la hiperplasia,
Esta célula, cuando es sometida a estímulos químicos, como el tabaco, por ejemplo, la nicotina, va a responder de diferente manera, se va a adaptar, puede ir a una hipertrofia, puede ir a una hiperplasia, puede ir a una atrofia, puede ir a una metaplasia o una displasia. Todos estos son formas de adaptación celular que se presenta. Adaptación celular. Concepto de adaptación celular es adquirir una nueva homeostasia frente a estímulos fisiológicos o patológicos. Esa es adaptación celular. Dentro de ellas vamos a tomar a la hipertrofia, concepto de hipertrofia. Es el aumento del tamaño de las células como una respuesta a estímulos fisiológicos y patológicos. Todas aquellas células que no tienen capacidad de división llegan hasta la hipertrofia. ¿Cuáles son esas células que no tienen capacidad de división, que solamente llegan a aumentar el tamaño de sus células? Son las células, las neuronas, por ejemplo, el grupo de células permanentes. El aumento del tamaño celular es a expensas de todos los componentes intracitoplasmáticos. Quiere decir más proteínas, más lípidos, más mitocondrias, más todo dentro de la célula para que aumente de tamaño y de esa manera poder realizar mayor función y responder a las demandas de su estímulo. Ahí está, hipertrofia, aumento del tamaño de las células. Esta es la morfología en tejidos permanentes. Miren, en tejidos permanentes está el músculo estriado, el músculo cardíaco, el sistema nervioso. Estos no pueden dividirse, solamente sufren hipertrofia. Y cuando sufren hipertrofia tenemos citoplasma aumentado de tamaño, con vacuolas, núcleos grandes, hipercromáticos, fibrosis intersticial en el corazón. Y en el sistema nervioso central, estos tejidos que han sufrido hipertrofia, ¿qué vamos a tener? Aumento del tamaño de las neuronas, dice entre interrogación, ¿no es cierto? Porque imagínense